El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Y la gente que recibe la palabra de Dios hoy. Con ese preámbulo les pido que tomen su asiento. En la parte del culto, mis apreciables hermanos, esta parte que sigue ahora es una parte muy interesante, muy importante en la vida de cada creyente. Nos disponemos a comprender el consejo de la palabra de Dios. Nos disponemos a abrir nuestros corazones a esa palabra. Y también yo esperaría que nos disponemos a ser practicantes de la palabra que vamos a oír. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos disponemos a ser practicantes de esa palabra. Tal como lo dije en la predicación anterior, con la predicación anterior, inicié una nueva serie, la cual responde al título, vamos a ver si recuerdan, volviendo a la palabra de Dios. Para mí, como yo lo veo, una serie tiene un título que está compuesta por diferentes temas. Entonces, esta serie se titula Volviendo a la Palabra de Dios, tema y lema de la conferencia de las Asambleas de Dios para el presente año. Ha habido alguna confusión entre ellos, pero como yo recibí o lo que vi primero es lo que yo he tomado como el lema y tema del año lectivo, si vale la palabra, de las Asambleas de Dios, el año presente de las Asambleas de Dios. No solo porque es el enfoque de la organización a la que estamos afiliados, nosotros estamos afiliados a la Asamblea de Dios, pero no solo porque estamos afiliados y es el enfoque de las Asambleas de Dios, sino porque por la importancia que tiene este asunto, es que he tomado la decisión de preparar una serie de predicaciones al respecto. Repito, debe quedar claro eso, no solo porque es el lema de la conferencia, entidad a la que nosotros estamos afiliados, sino por la importancia del tema, la importancia del lema. Tomé la decisión de preparar una serie de predicaciones. Sobre ese postulado, es fácil comprender que para volver, lo dije en una de las predicaciones, en la predicación anterior, en este caso volver a la palabra de Dios, lo primero que debe de suceder es una consciente comprensión y aceptación que nos hemos apartado de esa palabra, lo cual, aunque es duro, ¿cierto? Aunque es duro, esa es una verdad entre nosotros. Nos hemos ido apartando poco a poco. Yo sé que muchos, especialmente el liderazgo, no estarán de acuerdo conmigo, pero al examinarnos no podemos más que aceptar que vamos en un retroceso, en un alejamiento de la palabra de Dios. Y tal como son las cosas bíblicas y espirituales, los principales culpables y responsables para que suceda esta triste realidad somos los pastores, son los líderes. El hermano que escribió en Facebook, él hace alusión a esto y dice, y no hay nadie que ponga punto, que ponga paro a este alejamiento que estamos teniendo de la palabra de Dios. Y hoy afirmo, triste para mí, afirmo que los culpables y responsables de que el pueblo se aparte de la palabra somos los pastores, somos los líderes. Por supuesto que los miembros también son culpables. ¿Qué piensan ustedes?
Los miembros también son culpables porque es por causa de ustedes, causa de ellos, causa de ustedes, que los pastores hemos fallado, aunque esto que acabo de decir es una desvergonzada excusa. No deberíamos de usarlo como, yo no pudiera decir o usar, es que yo me estoy apartando de la palabra por causa de ustedes. El Espíritu Santo no me ha puesto aquí al frente para que yo responda a lo que ustedes quieren. Él me ha puesto aquí al frente para que responda a lo que Él ya estableció en su palabra, y a quien estoy obligado a obedecer es a Él. Sin importar que lo que diga guste o no guste, a quien debe de gustarle y agradarle es al glorioso Espíritu Santo. ¿Cuántos aceptan esto? ¿Lo aceptan? Bueno, son culpables de este deterioro cuando uno piensa, y esto que yo más de una vez estoy escribiendo en la computadora y he escrito y digo, no, lo voy a borrar porque con esto rozo, y en ese momento pasan ante mis ojos mentales, pasan todos ustedes. Ay, con esto a la Yanira la voy a rozar, mejor lo voy a borrar, mejor lo quito porque me pasan esas cosas. Aunque lo que acabo de decir sea una desvergonzada excusa, eso de que son ustedes los culpables, sea una desvergonzada excusa, eso fue lo que dijo Saúl cuando se salió de la palabra de Dios, y ya estoy entrando a referencias bíblicas. Eso fue lo que dijo Saúl cuando él se apartó. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la serie de predicaciones de la gracia de Dios? Y hablamos de los personajes que se salieron de la gracia de Dios. Uno de ellos, ¿cuál fue? Saúl. Hablamos de Saúl, que se salió de la palabra de Dios, y hoy en esta otra dirección hago alusión a Saúl. Y desde ya vamos a leer algunos versículos para que vaya quedando claro esto que acabo de decir. Porque uno cuando ha fallado, y eso pareciera que es un mal ejemplo que está en la Biblia, que uno cuando falla siempre trata de echarle la culpa a otro. ¿Se acuerdan qué dijo Adán allá en el Edén? Cuando Dios le dice, ¿qué has hecho, Adán? Y esa excusa de Adán era hasta malcriadeza para Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? Esa mujer que tú, queriendo decir casi, tú eres culpable de eso. Yo fallé porque esa mujer que tú, y cuando le pregunta el mismo Señor Jehová a la mujer, rápidamente, si la pobre que no tuvo nada que decir es la culebra, aunque ella hubiera dicho el diablo se me metió, pero ella cuando menos no quiso echarle responsabilidades a nadie más. Vamos a ir ahora a 1 Samuel capítulo 13 versículos 11, creo que solo es un versículo. Si quieren, quédense ahí, lo voy a leer rápido porque a esto le voy a hacer alusión más después, voy a hacer aplicación más después, así que voy rápidamente a leer estos versículos. 1 Samuel 13, 11 dice de la manera siguiente. Entonces Samuel dijo, Samuel, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. ¿Qué quiere decir eso? Que se iba. El pueblo se me desertaba y que tú no venías, le dice Saúl a Samuel, tú no venías dentro del plazo señalado, casi diciendo, vos sos culpable del error mío. Pero sigamos leyendo. Y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, y ojalá voy a tener tiempo vamos a ver el tema de hoy, a dónde empiezan los males para apartarnos del camino. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Se esforzó para desobedecer. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste, y aquí está el problema, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Vamos a tener tiempo de ver en detalle este versículo.
Yo creo que todos conocen el contexto de este versículo. Repito, lo vamos a ver un poquito más después en detalle. Otro mal ejemplo del mismo personaje que vamos a leer a continuación. Primera Samuel 15, solo 2 capítulos más adelante. Primera Samuel 15, 24, lo leo desde ya porque después vamos a tener tiempo para comentar esta cita. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel, siempre es la plática con Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, otra vez la excusa, porque por eso estoy leyendo esto, porque uno siempre trata de culpar a otros por los errores que uno comete. Y él dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos, me vencieron, consentí. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y por supuesto que eso no sucedió, porque cuando se han cometido los errores, los pecados siempre tienen consecuencia, y no es asunto de estar pidiendo perdón a cada rato. Ese es el caso que vemos en este momento. Con estos versículos he querido que comprendamos y aceptemos cuán fácil y qué sencillo parece desviarnos del camino, apartarnos de la palabra de Dios, y que no hay excusa que valga, que no hay excusa que justifique tal actitud. Con estos versículos que acabamos de leer, todo lo que he querido decir o dejar ya asentado es que es fácil, es sencillo apartarnos del camino, apartarnos de la palabra de Dios. Y por el otro lado, no hay excusa que valga. Usted dice: yo por mi mujer, no hay excusa. Yo por el hombre, yo por el hijo, yo por el trabajo, no hay excusa. No hay excusa que valga cuando uno se aparta del camino del Señor. En ese sentido viene la predicación de hoy bajo el tema, y aquí sí ya ustedes más listos. ¿Cuál es el tema? Una vez más, lo fácil y sencillo que es apartarse de la palabra de Dios. ¿Es grave apartarse de la palabra de Dios? Por favor, contesten, no es pregunta retórica. ¿Es grave apartarse de la palabra de Dios? Sí, es grave, pero a la par de ser grave, es sencillo, es fácil. Con facilidad uno se puede apartar de la palabra de Dios. ¿Cómo es el tema, dijimos? Lo fácil y sencillo que es apartarse de la palabra de Dios. Los de mi izquierda. Los de mi derecha. Lo fácil y sencillo que es apartarse de la palabra de Dios. Juntos todos. Lo fácil y sencillo que es apartarse. Sigo con ustedes solos, por favor. Fíjense que en este sector hay más personas, pero hay más rebeldes también. Debe de ser así, si no fuera así, todo, esa voz se oiría. ¿Cuál es el tema de hoy todos? Y póngale cuidado, porque en este tema nos va a rozar a nosotros, porque con facilidad nos apartamos, nos salimos del camino. Pensando en este tema y en los diferentes aspectos que implica, lo sencillo que es apartarse del camino, los diferentes aspectos que implica, y que de paso este asunto no estaba en la lista de temas que ya les di. Recuerdan que en la predicación les di una lista. Este tema no estaba. Esto les da una señal, una evidencia, que cuando yo termino de hablar y voy para la casa, yo voy pensando. Me siento frente a mi escritorio y estoy pensando allí frente al escritorio. No, este tema no va en la lista. Revisé la lista, no va. Y es un tema fundamental y es más, ya les voy a contar lo que yo sentí que el Espíritu Santo me impelió sobre esto. Así que pensando en este tema y en los diferentes aspectos que implica, y que de paso no estaba en la lista de temas que ya les di, el Espíritu Santo me guió a este aspecto que resulta ser más importante de lo que pensamos. ¿Cuál es el tema? Dije, lo fácil y sencillo que es apartarse de la palabra de Dios. Apartarse de la palabra de Dios es tan fácil
Y es tan sencillo porque para apartarse de la palabra de Dios no se debe de pensar solamente en pecados horribles y vergonzosos. ¿Qué pensamos cuando alguien se apartó del camino? Que cometió cosas desordenadas. Era casado y se llevó a otra señora. Digan otros pecados horribles. No. Esos pecados son consecuencia de haberse apartado del camino. ¿Me estoy explicando? Uno se apartó del camino antes de cometer esos errores. Las cosas que suceden para apartarse del camino son sencillas. Por eso es que es fácil apartarse del camino, porque no es que usted salió bolo ya y hoy me aparté. Usted se había embolado antes de tomar guaro. Me voy empezando a explicar, ¿o no? Quizás no. No es cuando uno comete errores graves que se había apartado antes. Los pecados graves y horribles y horrendos vienen, yo robé, yo hice esto. No, eso sucede cuando uno ya se había apartado del camino. Esos pecados horribles y vergonzosos, me hizo entender el Espíritu, vienen después, cuando ya cuando ya ustedes se han apartado de la palabra de Dios, me hizo entender. Y en este aspecto me hizo entender aún más. Me hizo entender que debería ser fuerte, debería de ser firme, debería de ser persistente, debería de ser hasta necio, hasta que ustedes, el pueblo, comprenda cuán sencillo y fácil es salirse de la palabra de Dios y qué consecuencias trae. Que fui confrontado, sé duro. Habla serio para que ellos comprendan cuán fácil se apartan de mi palabra y cuántas consecuencias graves vienen cuando se han apartado de mi palabra. Y aquí estoy con ese objetivo, ser un poco serio, ser un poco duro, ser un poco directo, para que comprendamos. Es facilito. Aquí en la mente, uno solito pensando y ya se salió de la palabra de Dios. Fíjate que si así someramente recordamos los pasajes que ya hemos leído, no se ve allí una batalla espiritual campal. No, fue sencillo lo que pasó, porque apartarse de la palabra de Dios es sencillo. ¿Qué significa? Empecemos por ahí. ¿Qué significa salirse, apartarse de la palabra de Dios? ¿Qué significa? No vaya a pensar, perdone que le interrumpí, yo quiero oír eso. No vaya a pensar lo que ya acabo de decir. Apartar es cometer pecados horribles. No. ¿Qué significa apartarse de la palabra de Dios? Y oí una palabra. No obedecerla. Sencilla. No lo obedezco. Después vendrán otras cosas, pero en el momento es sencillo. ¿Y cómo es que uno toma esa decisión? No quiero, porque aquello es lo que me gusta. Y sencillo, uno está cayendo en el pecado más horrible que hay. ¿Cuál es? Salirse de la palabra de Dios, no obedecer la palabra de Dios. Piensen, ¿qué significa salirse, apartarse de la palabra de Dios? ¿Qué significa eso? Piensen. Una vez más repito, no piensen, es que fulano se emboló. No, ese se había salido de la palabra de Dios y empezó con cositas chiquitas. Él solo pensaba, no hombre, si ir a un culto, que eso no se pierde mucho. No, si orar, eso no es tan, no tengo tiempo ahora, lo voy a hacer después. Con detallitos. Ese asunto de la rebelión, esa que sucede aquí adentro del corazón, es la madre para que nos provoque la salida de la palabra de Dios. Aunque apartarse de la palabra de Dios es un acto de rebelión pura. El apartarse de la palabra de Dios es un acto de rebelión pura. Antes de salirse, antes de apartarse, no se ve así. Cuando uno va a cometer una cosita de detalle, no se ve así, que es una rebelión pura. Me estoy rebelando contra tal cosa. No se ve así. Se ve algo sencillo, que no es grave, que no se ve así. Se ve como una cosa así bien
No se ve así. Y es allí donde está el peligro de este asunto. Es en esa sencilleza que está el peligro de este asunto. Por sencillo es que uno se sale y después las consecuencias están ahí trayendo dolor y muerte a la vida de la persona. Veamos la sencillez y facilidad con que algunos se han salido de la palabra de Dios. Yo creo que una de las mejores maneras o maneras más sencillas de comprender un asunto es examinar ejemplos. Y por eso les invito a que veamos algunos cuadros que nos sirvan como referencia para ver lo sencillo que es, lo fácil que es salirse de la palabra de Dios. Para ir en orden cronológico, orden de tiempo, vamos a ir al principio, vamos a ir a Adán y Eva, vamos a ir al Edén, relaciones conocidas de todos ustedes, me imagino. Como los conocemos, solo voy a tratar de hacer algunas preguntas y quisiera que ustedes participen tratando de contestar. Estamos hablando del Edén, cuando solo habían dos personas, Adán. ¿Cuántos saben lo que pasó ahí en el Edén? ¿Cuántos saben lo que pasó? Pregunto, ¿ellos se salieron de la palabra de Dios? Por favor, contéstelo. Sí. ¿Se salieron? Sí, se salieron. ¿Cuándo se salieron? Cuando desobedecieron. Cuando desobedecieron la palabra de Dios. Fue dramático. Fue una lucha espiritual con Satanás y las fuerzas del mal, y por ratos vencía y por ratos fue así. ¿Cómo fue? Una cosa tan sencilla, tan sencilla. Repito, fue costoso aquello, fue difícil aquello. No, eso fue. Si quieren, para ir a cita y saber a dónde estamos, estoy en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, y quise traer a referencia todo el pasaje para que lo comprendamos, por si algunos no están relacionados, que lo veamos con sencillez. Génesis 3, 1 al 6. Voy a ver si me es posible, sin salirme de mis notas, hacer comentarios y aplicaciones en el momento que vamos leyendo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, esta es la única parte que en el pasaje a mí porque no encuentro relación anterior sobre la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Repito, aquí la única excusa que alguien pudiera decir, hablando la mujer defendiendo a Eva, es que el animal con quien Eva habló, ya dice ahí que era astuta. Esa es la única parte que me deja algo. Pero lo demás, escúchelo cómo pasa. Era astuta más que todos los animales que había hecho. La cual dijo a la mujer, aquí entramos en un diálogo, en una plática. ¿Entre quién? Entre la serpiente y Eva, la cual dijo, con que Dios ha dicho, este es otro aspecto en el pasaje, cómo es que Satanás ya sabía lo que le había dicho el Señor Jehová a Eva, porque dice, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer tenía suficiente información. ¿Qué contesta la mujer? Y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de toda planta que hay aquí en el huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, es decir, aquí no había ignorancia, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí es donde yo quisiera adelantarme, que me parece que está en mis notas, que la sencillez y facilidad de apartarnos de la palabra de Dios entra cuando uno, en comparación
pone las palabras de cualquier otro a la par de la palabra de Dios. No sé si me explico. Aquí se está poniendo a la par las palabras de Satanás, de la serpiente, a la par de lo que Dios dijo. Y de paso el demonio abusivo está diciendo que es mentira, que no es cierto, aunque solo dice que no es cierto en parte. Y ahí empieza uno a apartarse de la palabra, salirse cuando uno empieza a oír otras voces. Y no me digan qué es lo que nos pasa a nosotros, porque después de oír otras voces oímos la nuestra. Y vamos dando más pasos para apartarnos de la palabra de Dios. Entonces, no comeréis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto era una verdad a medias y una verdad mal usada con intenciones malévolas. Y aquí entra el problema mayor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. ¿Sabe cuáles son los órganos del cuerpo que nos ayudan, que nos empujan a apartarnos de la palabra de Dios? Los ojos. Yo pensaría que esto es más para los hombres, pero también las mujeres. ¿Verdad que sí? ¿O no? Los ojos. Y vio. Y aquí el problema es grave, porque alguna vez yo he pensado, qué bendición habría si fuéramos ciegos. Pero esa no es bendición, sino que el asunto está en el corazón. Pero dice que la mujer era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar. Ese asunto de tener anhelos, de saber más allá de lo que desde ya me ofrece que alguien se quiere apartar de la palabra de Dios. Quiere saber mucho. Y aquí está la manera como Satanás empezó a tratar con ellos. Pero al punto, el último versículo 6 dice, y tomó de su fruto, ¿quién? Eva, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuánto quisiera hacer un paréntesis y contarles lo que me pasó al otro día que me reuní con los grupos de la iglesia, las mujeres aparte y los hombres aparte? Y hablé con las mujeres sobre esto. También hablé con los varones y es, no sé cómo se puede ver. Yo lo dije a las hermanas. Y una hermana me dijo, fíjese qué desgracia del Adán, me dijo que se harta de la sin decirle nada. Y él ya sabía. No sé qué contestación tienen los varones, porque realmente es un descaro. Fíjese que la mujer ya comió y tan pronto ha comido, solo les tira, come. ¿Y qué hizo él? No cree que es y casi nos está pasando lo mismo. Que hoy la mujer, hoy no vamos al culto. Pues si no vamos al culto, dice el hombre. Es que hoy no vamos. Pues no vamos. Y la hermana me dijo, qué desgracia de los hombres, me dijo. ¿Te acuerdas, Zuleima? Usted fue la que no pudo decir no. Lo que estoy diciendo es lo sencillo. Lo fácil. ¿Fueron graves las consecuencias de esa sencillez? ¿Sabe por qué la tierra, la humanidad, todo lo está destinado a la destrucción? Por ese error sencillo. Casi lo mismo que nos pasa a nosotros. Caemos en grandes desgracias por cosas sencillas. Nos ponemos a hablar con el diablo. Empiezo a ver qué quiero yo, qué me gusta a mí, sin importar lo que dice la palabra de Dios. Medio hemos revisado el pasaje y seguimos adelante. No tengo otros aspectos que quiero profundizar un poco. En esta superficial interpretación que hemos hecho, encuentro que hubo una guerra, a nivel de pregunta, encuentran que hubo una guerra espiritual
que aquella fue una escena dramática y de suspenso. ¿Encuentran eso? No, una reunión tan... No hubo guerra espiritual, lo que hablan de guerra. Allí no hubo guerra espiritual. Fue tan, casi, sí, con tanta... yo creo que aquí la Eva hasta le echó porque dicen que la serpiente era era un animal muy bello, muy todo. Yo creo que se empezaron a codear y empezaron a platicar. Y en manera bien platicadita, así suavecito. Pero por supuesto que en este caso todavía hay un poquito de... porque estábamos viendo la astucia del diablo. Pero en otros casos que llevamos a ver, ni el diablo, solo uno aparece. Sencillo para podernos apartar. Y las consecuencias son tan desastrosas. Así que aquello no sucedió fácilmente. Aquello sucedió fácilmente porque salirse del camino es fácil. Cuando se pone a platicar con Satanás, se va a salir del camino. Y nos gusta hablar con Satanás a nosotros. ¿Cuántos platican con Satanás? Iba a decir de vez en cuando, pero lo seguro es que a cada rato. A cada rato. Nos gusta platicar con Satanás. Cuando se pone, regresamos un poquito, cuando se pone a platicar con Satanás, seguramente va a caer. Cuando se permite que las palabras de Satanás, como lo dije hace un momento, estén a la altura de las palabras de Dios, y cuando yo antepongo mi gusto. No, lo que usted quiere no es lo más importante. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Escúchenme, por favor. No es lo que usted quiere, no es lo que a usted le gusta, es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de aceptarla y practicarla aunque no nos guste. Esto no tiene que ver con el gusto, tiene que ver con la salvación y sobre todo tiene que ver con agradar al Señor. ¿Cuántos quieren dar una ofrenda de palmas si lo están aceptando? ¿Se dan cuenta qué fácil y sencillo es apartarse de la palabra de Dios? Sencillo. Hoy vamos a ir a los versículos que leímos al principio, fuera de del pasaje de Eva. No lo leímos. ¿O cómo no lo leímos en ese momento? Hoy vamos a ir a los dos versículos que hemos leído al principio, que ratifican la facilidad con que se puede apartar de la palabra de Dios. Primer ejemplo, mal ejemplo debería haber escrito, mal ejemplo. Saúl se toma atribuciones que no le corresponden. ¿Y cuán fácil es tomarse atribuciones que no le tocan a uno? Mire que hay muchos creyentes que en su mente, yo estoy todo equivocado como pastor. Que yo lo que debería de hacer es preguntarles a ellos cómo hacer las cosas, porque ellos ellos saben cómo hacer las cosas. Tomándose atribuciones que no le tocan. No le tocan. Primera Samuel, y aquí vamos a detenernos un poquito. Primera Samuel capítulo 13, versículo 11. Esto ya los leímos, les dije que ya lo habíamos, o ya los leímos, pero vamos ahora a medio analizar un poquito más. Primera Samuel 13, 11. ¿Sí estamos? Entonces Samuel dijo, ya lo leímos, pero una vez más vamos. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, ya dijeron qué significa desertar, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misnas. Me dije, allí es donde nos podemos apartar de la palabra, cuando nos decimos, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado, y aquí para cualquiera diría, es que el hombre tenía razón. Y él dice, no he implorado el favor de Jehová. Entonces me esforcé pues, y ofrecí holocausto, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho,
No guardaste el mandamiento de Jehová, porque lo más importante es obediencia, hermanos, al mandamiento de Jehová. No, de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué fue lo grave y terrible que hizo Saúl para que el Señor Jehová le quitara el reino? ¿Qué fue lo que hizo? Sencillamente salirse, apartarse de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue lo grave que hizo? Tomarse atribuciones que no le correspondían. ¿Lo vamos comprendiendo fácilmente eso? Especialmente, ¿qué hizo? Yo creo que todos conocen el contexto fíjate que en esta relación aquí no aparece Satanás. No sé si recuerdan que leímos el pasaje y verdad que no aparece Satanás. Y el diablo le dijo, y nosotros algunas veces tenemos, es que el diablo no, el diablo no le ha dicho usted, es usted el que está inventándose cosas. Es uno el que piensa, es uno el que habla, es uno el que se imagina. Aquí solo aparece Saúl sacando conclusiones personales, suposiciones personales, todo lo que él habla en sus pensaciones, porque el asunto es que ellos estaban en guerra. ¿Contra quién estaban en guerra? Contra Amalek. Filisteos. Y entonces el campo de batalla en medio, un ejército de los filisteos allá, Saúl y su ejército aquí. Y había la idea de que había que orar, seguro que sí. Samuel le dijo, le mandó a decir al rey, espéreme que a tales horas yo voy a llegar. Saúl por alguna razón se tarda. ¿Por qué se tardaría? Samuel, ¿por qué se tardaría? Para probar al otro. Fue plan de Dios para ver si el otro tenía la paciencia y sabía que aunque fuera tarde no debía tocar aquello. Y entonces dice que él vio dos cosas, que la gente se le estaba, y ese es el problema de la iglesia, la gente se estaba desbandando, se iban, no vamos, si no oran y peleamos. ¿Y cuántos hermanos hay en un culto? Si no empieza a tal hora, nos vamos. Si no hace esto, nos vamos. Si vuelve a decir eso que dijo, nos vamos. Pues usted nunca ha estado aquí, si usted debería estar a donde siempre ha estado. ¿Me explico? Y entonces, entonces dice que él se dijo, no viene, y yo no he orado. Es que no es eso lo más importante es obedecer. Y entonces me esforcé, dice él, y yo fui a ofrecer el holocausto. Y cuando viene Samuel lo encuentra ofreciendo el holocausto y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te pusiste a hacer lo que no te tocaba hacer a ti? Tú eres el rey. Esto le tocaba al profeta, no te tocaba a ti. Bueno, no hablo más, sino yo creo que ya comprendimos lo sencillo que es apartarse del camino. Sencillamente, no importa que sea, pareciera que son buenas. No se aparte de la palabra de Dios. No haga conclusiones suyas. Este libro no es de conclusiones mías. Es de entender lo que él dice. ¿Cuántos de nosotros caemos en esta trampa que ni es el diablo sino que somos nosotros mismos? ¿Cuántos están examinando un poquito y dicen, sí, francamente, que el diablo me gana la ventaja a mí fácilmente, el diablo se mete? Y caemos en lo sencillo que es, lo fácil que es apartarnos de la palabra de Dios. Segundo mal ejemplo, como ya lo dije, de lo sencillo y fácil que es apartarnos de la palabra de Dios. Y va a estar fácil porque tiene que ver con Saúl siempre. Primera Samuel, solo 2 capítulos más anteriores, lo que tenía en su Biblia abierta, solo 2 capítulos más adelante. Samuel capítulo 15, versículo 3. Samuel 15, 3. Dice, ve pues y hiere a Amalek. Esta sí es la guerra contra Amalek. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños.
y a uno de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto es un poco serio para alguien que dice, pero Dios ordenó, sí, Dios ordenó eso. Y tomó vivo, versículo 8, dejamos varios versículos ahí solo para ir a lo que quiero puntualmente, versículo 8, 15:8. Y tomó vivo, esto es Saúl, vaya a la guerra, gana la batalla, pero él, ¿cuál era el mandamiento que había recibido Saúl? Matar todo lo que había ahí, particularmente con el rey, porque este rey había hecho una cosa mala para el pueblo de Israel. Pero él hizo lo contrario y tomó vivo a Gat, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, solo dejó al rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Encuentra alguna diferencia entre el versículo 3 y el versículo 8? ¿Recuerdan que hay alguna diferencia? ¿Cuál es? Allá ordenó el Señor Jehová que destruyeran todo lo que encuentran en el versículo 8. Que el rey perdonó, que Saúl perdona la vida del rey, y todo lo gordo, todo lo hermoso. ¿Qué pensamientos tendría Saúl? No se ponen a preguntar. ¿Qué pensamientos tendría Saúl para no haber matado todos los animales gordos y presentables? Y haber dejado al rey. ¿Qué estaría pensando cuando la ley, el mandamiento de Dios venía de que determinara? ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría pensando cosas del todo malas? ¿No creen que pudo estar pensando con todas estas vacas gordas vamos a hacer una gran comida y le vamos a dar de comer a todos los pobres de Israel y vamos a hacer esto y esto? ¿No creen que pudo ver ese pensamiento? ¿Pero cuál había sido el mandamiento? Que matara a todos. ¿No ven lo sencillo que es apartarse de la palabra de Dios? Solo que pensemos, nosotros nos ponemos a pensar, y por eso pregunté, ¿no hemos caído en esas trampas nosotros? ¿Fue bueno o malo lo que hizo Saúl? Fue malo porque desobedeció a Dios, y muy malo, pero en la forma que lo hizo, todo lo que era bueno, cualquiera hubiera dicho, o vamos a vender carne, hubiera cualquier cosa, el pensamiento que no era del todo malo. Pero el asunto es que es fácil y sencillo es apartarnos del camino de Dios, de la palabra de Dios. Y esa facilidad y sencillez es donde está el peligro. Porque como no es tan complicado, con facilidad nos apartamos de la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios no es importante lo que yo pienso, lo que yo quiero, ni tan siquiera lo que a mí me conviene. No es importante eso, es la palabra de Dios. Lo importante es creer y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tal como lo dije al principio de esta predicación, el asunto es que al tratar este tema es más importante de lo que suponemos, y su importancia radica en la facilidad que hay para apartarse y salirse del camino. Y por eso lo dije, que yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, sé fuerte, habla serio, porque allí es donde mi pueblo está fallando, porque con facilidad cambiamos la palabra por lo que decimos nosotros, por lo que queremos nosotros. Interprete y aplique la palabra de Dios como usted quiere y verá lo que le viene. Y eso abunda en las iglesias, abunda en nosotros. Interprete la palabra como usted quiere, como le conviene, en todo. No quería, dudé, vacilé,
para hablar de las finanzas porque no quiero que piensen que lo digo porque tengo interés en ellas. Pero ese es el aspecto más sencillo. ¿Cómo aplica usted el asunto de las finanzas, de consagrar sus finanzas para el sostenimiento de la casa del Señor? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo aplica usted? Y va a leer un montón de gente interpretando a su manera. ¿O no? Usted sabe lo que la palabra de Dios dice sobre las finanzas. ¿Cuántos saben lo que la palabra de Dios dice? Estamos hablando de diezmos, ofrendas y primicias. Le mandé al grupo, le mandé una imagen. ¿Cuántos saben lo que la palabra de Dios dice? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos saben? ¿A dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En lo que nosotros decimos, en lo que nosotros interpretamos. Ah, no, hombre, si el hermano Marcos tiene, hombre. ¿Cuántos interpretan así? Que no ha leído que Abraham le llevó los diezmos al rey de Salem. ¿Qué otra interpretación hacemos? Solo sobre esto. ¿Qué otra interpretación hacemos? Que no es para este tiempo. Por favor, ayúdenme porque ustedes son los que saben qué interpretación hacen. No es para este. ¿Quién dice que eso no es para este tiempo? Se practicó antes de la ley, se practicó en la ley y se practica en la gracia. No es que que no es para este tiempo. Es más, para este tiempo hay una ley más fuerte, que es la ley de la gracia. Damos porque el Espíritu Santo toca nuestros corazones. ¿Qué otra cosa decimos? ¿Cómo interpretamos eso? Estoy hablando sobre finanzas. Y yo puedo hacer con lo que recibo, puedo hacer varias cosas. Le doy una ayudita a fulano, quien le ha enseñado que es usted la que puede distribuir sus diezmos y sus ofrendas como usted quiere. Usted puede hacerlo con lo que le queda, haga todo lo que quiere, pero no de esa parte. Pero no hablemos solo de eso para que no vaya ningún malentendido. ¿Cómo ven ustedes el culto? El darle tiempo a venir a la casa de Dios. ¿Qué pensamos nosotros? Estás en la casa, hay culto ahora. ¿Qué dice? ¿Qué piensa usted? Ha leído y dice, ay, ese versículo de Pablo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No pensamos en eso. ¿Qué decimos? Y empezamos a tener ideas. Hoy estoy cansado. He trabajado muy. ¿A dónde dice eso que porque está cansado no debe de venir a la casa de Dios? Usted lo dice. ¿Qué otra cosa? Digan. Qué importante. Bueno, hay muchas cosas. Y estamos empezando a hacer nuestras propias interpretaciones. Para indicar qué sencillo es apartarse de la palabra de Dios. Y las consecuencias que hay son fatales. Porque el problema de la humanidad y el problema de la iglesia es que no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Nos conviene, queremos. Con todo, con la conducta, con la manera de ser, hasta con la manera de vestir. ¿Qué pensamos? Pensamos de acuerdo. Las hermanas se preocupan por leer en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Se preocupan? No. ¿Qué es lo que piensan? A mí me gusta así, pues. Ayer apareció, y con esto voy a ir finalizando, ayer apareció en internet, ya dije yo que yo soy bendecido por internet y como cosa de gracia, a mí me llegan solo cosas que no son, que edifican. Ayer me aparece una imagen, y no, porque no voy a buscarlo y voy a felicitar a ese hermano. La imagen es un grupo de ovejitas,
animalitos, no creyentes, ovejitas. Y está el pastor advirtiéndole a las ovejitas que tengan cuidado porque el diablo anda, el lobo anda por allí cerca. ¿Cuántos vieron esa imagen? No la han visto. Entonces, ¿la vio usted? Hay una ovejita, era quizás la ovejita líder. Está más y el hermano se ha pasado porque a la ovejita le ha puesto una escopeta. Yo no sé si yo vi escopeta, pero la ovejita se para al frente del rebaño y le dice: ¿y a usted qué le importa, pastor, si yo quiero irme al infierno? Y yo dije: ay, tú una ovejita mía, de las ovejitas de Centro Cristiano que dicen que a mí qué me importa que ustedes que se condenen. Sí me importan. Sí me importan. Sabe que ustedes son parte de mi galardón. Dice que si alguno allá aparece que todo lo que edificó se quemó, ¿qué cree que le va a pasar al constructor ese? Él será salvo, un poco chamuscado, es posible que él sea salvo, pero todo lo que hizo se quemó. Y yo no quiero eso para el rebaño. Yo quiero que todos, amén, todos seamos parte de la iglesia verdadera, de la iglesia salva. No caigamos en la trampa de que por lo fácil que es nos salgamos de la palabra de Dios. Debemos de anhelar, dejando piel y lo que sea, ser practicantes, ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a dar una ofrenda de palmas.